Eduardo Madina, muy buenos días. Buenos días, Pepa. Bienvenido a la cadena SER, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, el más joven de los socialistas que van a pasar por estos micrófonos antes de la conferencia política del PSOE de este fin de semana, aunque ya tiene 36 años, ¿no? 37. 37 ya. Felipe González tenía 32 cuando se convirtió en líder del PSOE en el exilio en el año 74. No quiero decir nada con esto, ¿eh? Es una mera comparación sobre la juventud política. ¿Usted se siente político, joven? Político. Las dos cosas un poco, ¿no? Me siento un diputado del Grupo Socialista y sí, me siento joven. No sé si eso tiene mucho que ver con la edad, ¿no? Conozco gente de 70 años muy joven y gente que tiene 32 y es más bien poco joven, ¿no? La gente que se sitúa entre los 25 y 40, 45 años. Sí compartimos una serie de valores de un mundo en cambio, que estamos atravesando los probablemente mejores años de nuestra vida dentro de los peores años que está viviendo tanto Europa como nuestro país, ¿no? Así que sí, hay ahí, no sé, algunos elementos comunes, alguna identidad generacional compartida, ¿no? Se está aquí para interpretar el mundo de una manera y para traducir aquello que sucede en la realidad de la sociedad en la que nos toca vivir en procesos institucionales de transformación y de cambio, que para eso existe la izquierda desde hace 130 años y para eso va a seguir existiendo en los próximos años con toda seguridad, para traducir lo que sucede en el lenguaje institucional que transforma la realidad para mejor desde los valores y los principios con los que la izquierda interpreta, ¿no? Pero diría que los partidos, que el suyo en particular, elige a los mejores para cada cosa. La impresión que da, que tienen muchos ciudadanos, que tenemos muchos periodistas, es que los partidos en general, pero también el PSOE del que hablamos ahora, acaban poniendo en los lugares destacados a los más próximos al líder de turno o a la tesis, o los más dóciles con la tesis imperante en cada momento. No creo que nuestra historia sea la historia de un partido que habitaba a los mejores en los puestos de responsabilidad, ¿no? Es un partido que ha dado 4 presidentes de gobierno en toda su historia, 2 en esta democracia recuperada, digamos, en estos últimos 35 años. Es el partido que, en mi opinión, más tiempo ha gobernado este país porque la sociedad española le ha elegido como el instrumento principal de los procesos de cambio que ha afrontado, y la España del año 81 con la España actual, aunque estemos todavía atravesando una crisis, ha vivido un enorme proceso de cambio y de modernización, de europeización, de adaptación a los cánones de un tiempo nuevo, de una democracia asentada, de una sociedad con unos niveles de desarrollo humano, aunque mejorables, bastante aceptables en comparación con el punto del que vinimos cuando Franco murió y la dictadura pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho de todo eso lo ha hecho el Partido Socialista. No hubiera sido capaz de hacerlo si no hubiera sido capaz de poner gente con nivel, gente con capacidades de llevar a cabo un proceso de cambio tan serio como el que el país ha vivido. Y le diría más, creo que el futuro, con los problemas que trae y las preguntas que plantea, sus respuestas solo serán planteadas bien si lo hace un partido de izquierdas de gobierno. Conferencia política, uno de los lemas, conectamos. ¿Cuándo se produjo la desconexión? ¿Cuándo el PSOE perdió el hilo directo con muchos de sus electores? Cuando en unas elecciones hace algo menos de 2 años perdimos 4 millones de votos con respecto al mayor volumen de voto que ha tenido. Pero ese es el resultado final. Ese es el resultado final de la desconexión. Ese fue el anuncio de la desconexión, ¿no? Hola, mi nombre es Pablo León y mi pregunta es ¿por qué pasó realmente en mayo de 2010? Si alguna vez nos lo van a explicar. Cuando se iniciaron los recortes en España y por qué se reformó la Constitución en 2 tardes para priorizar el pago de los intereses de la deuda a no costa del bienestar de los ciudadanos. Gracias. Bueno, que probablemente quienes estaban en el gobierno comprendieron que la situación de amenaza de la presión de los mercados financieros sobre la estabilidad soberana de nuestro país estaba en riesgo, colocaba en riesgo a nuestro país y a las puertas de una situación similar a otros países, Grecia, Irlanda, Portugal, que perdieron su capacidad soberana, ¿no? El gobierno trató de evitarlo, lo hizo tomando una serie de medidas aplaudidas por unos, muy criticadas por otros, dificilísimas de tomar en cualquier caso. Tampoco creo que el punto de ruptura con una parte de la base social que se había fijado en el Partido Socialista para conducir el gobierno estuviera en ese día. Yo, más bien, creo que las posibilidades de transformación de la estructura del desarrollo económico estaban más bien en la primera legislatura más que en la segunda, ¿no? No sé si tenían mucho más margen. Y quizá los márgenes fueron mayores en la primera legislatura de los que se terminaron explorando, ¿no? Se hicieron cosas, pero en mi opinión se podían haber hecho muchas más. ¿Qué es ser progresista hoy, 30 años después del comienzo de esta democracia, de la transición? ¿Qué es hoy ser progresista? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es la puesta a punto, la revisión? ¿Qué debe revisar la socialdemocracia? ¿Qué pretenden ustedes con la conferencia? ¿Qué es ser socialista hoy? Que me preguntas, o ser de izquierdas hoy. Yo creo que es tratar de construir las ideas de mañana
con los principios que inspiraron a nuestros abuelos. Los principios de la libertad, la igualdad y la solidaridad, los de la Revolución Francesa, sobre un pilar de interpretación de la realidad de carácter humanista y con una orientación volcada a la justicia social. Es que te conmuevan las injusticias sociales. Y en mi opinión, la mejor oferta política que el PSOE puede hacer para el futuro de este país viene por ahí. Vamos a lo concreto. Ayer supimos que el paro volvió a crecer en octubre. 6 millones de parados. ¿Cree como Felipe González que hay que hablar de reparto de trabajo? Es una de las opciones que valora el documento que ha pilotado, haciendo un trabajo, en mi opinión, excepcional, Ramón Jáuregui y el equipo que le ha acompañado en la construcción de esto. Son cientos de personas trabajando durante mucho tiempo. Y las opciones que estudian repartos de trabajo están en el debate de la conferencia. Es un elemento a trabajar y a tener en cuenta. Es verdad que ha habido experiencias en otros lugares, Francia lo hizo hace algún tiempo, limitación a 35 horas, reparto del empleo, que no fueron especialmente exitosas, pero todo lo que sea explorar nuevas vías de una actividad económica ralentizada en el entorno de 0% de crecimiento de PIB y en el entorno de 5 millones de personas en el paro, con datos para 2015 que el propio gobierno ha dicho que se van a situar por encima del 26% de paro, desde luego requieren un esfuerzo y en fin, trabajar para encontrar nuevas vías que desde la actividad económica con la que contamos y vamos a contar en los próximos años seamos capaces de crear espacio para nuevos empleos y para bajar esos indicadores de desempleo. Ya, reparto de empleo, imagino que reparto del salario también. ¿A cambio de qué? ¿O es simplemente empobrecimiento sin más, reparto de lo que hay por abajo mientras por arriba, por decirlo gráficamente, crecen al mismo nivel que antes de la crisis los beneficios? No, desde luego, si la alternativa es un proceso de devaluación salarial y de devaluación social que este gobierno ha afrontado, porque no puede devaluar moneda, devalúa salarialmente y devalúa socialmente un país entero para después decir que estamos ganando competitividad, nosotros no nos conformamos, ¿no? Hay que explorar las capacidades que la economía tiene, desde probablemente volcando en ella desde los presupuestos generales del Estado y desde la legislación, desde el Congreso de los Diputados, el mayor esfuerzo histórico que este país sea capaz de hacer o haya hecho en toda su historia en la búsqueda de la competitividad de nuestro aparato productivo, para alcanzar altos niveles competitivos que nos permitan tener un papel que jugar y hacer cosas que otros no sepan hacer en una economía abierta, integrada y en un espacio compartido como en el que estamos jugando actualmente en las relaciones económicas globales, ¿no? O hacemos eso o no tenemos mucho que decir. Es decir, si creen algunos que vamos a competir por bajar salarios, siempre habrá algunos que pagando menos en ese discurso compitan mejor. Por tanto, en nuestra opinión, la orientación es la contraria. Competir por competitividad, por excelencia, por talento, por valor añadido, por innovación tecnológica, por desarrollos tecnológicos, por investigación científica. Ese es el futuro de España. Manuel, le pregunta. Buenos días, mi nombre es Manuel Gutiérrez, tengo 44 años, exmilitante del PSOE. El lunes Ramón Jáuregui hizo un discurso pro estabilidad y posibilista, incidiendo en que había muy poco margen porque los mercados mandan. ¿Comparte usted este discurso? Yo creo que un país tiene márgenes soberanos y tiene un presupuesto general del Estado que puede decir cuáles son sus prioridades y cuáles no lo son. Tiene ciclos de la economía que habilitan un mayor volumen de actividad económica o uno menor. Tiene un cuadro fiscal o tiene otro. Y es verdad que actualmente tenemos un presupuesto general del Estado que no orienta bien las posibilidades de competitividad y de salida de esta crisis por parte de este gobierno, que tenemos un cuadro fiscal muy mejorable desde el punto de vista de la capacidad recaudatoria del mismo, desde los principios de progresividad y de justicia en la aplicación de las propias figuras tributarias, y tenemos, por tanto, márgenes de mejora. Yo creo que sí tenemos márgenes de mejora, que tenemos márgenes soberanos y posibilidades de un país que tiene mucho más talento del que a veces pensamos, capacidades en muchos sectores productivos que no tenemos del todo explotados y cosas que hacemos que otros no saben hacer tan bien como nosotros. Yo creo que en nuestra exploración de nuestros propios talentos radica parte del futuro de un país que tiene actualmente un estado de ánimo muy bajo, una especie de haber bajado los brazos como, bueno, en el marco de esta crisis y que puede dar mucho más de sí de lo que está dando. Es una cuestión de prioridades. El actual gobierno parece no tener mucho margen. Yo creo que tenemos mucho margen. Mucho más del que este gobierno cree y sobre todo muchas más capacidades y muchas más potencialidades y muchas más fortalezas y mucho más talento del que este gobierno está explorando. En todo eso tenemos mucho margen. Yo estoy seguro que por la exploración de ese margen está la salida de esta crisis y el mejor futuro para este país. ¿Cree que es realista pensar que cuando pase la crisis se van a recuperar los derechos, por ejemplo, que se han perdido en esta travesía? Dependerá de quién gobierne. Si sigue gobernando el PP, no hay esperanza de recuperación ni de la cohesión social
ni de la estructura de conformación de este modelo social, que explica una parte de lo que somos como sociedad y que ha producido los niveles mayores de desarrollo humano y de cohesión social de toda la historia de nuestro país. Si hay un cambio de gobierno, hay opciones serias de cambio. Se puede interpretar esta crisis desde una perspectiva de reducción del principio de igualdad y de solidaridad, desde el principio de reducción de los servicios públicos. Se pueden aprobar copagos para los hospitales, se pueden aprobar copagos hospitalarios, se pueden aprobar copagos farmacéuticos, se puede privatizar la sanidad, se puede excluir 1 millón de personas, o se puede hacer lo contrario, que era lo que estaba haciendo el Partido Socialista en la anterior legislatura. Es decir, se puede entender nuestro modelo social como una clave del desarrollo económico o como un problema para nuestro desarrollo económico. El gobierno actual cree que el desarrollo social es un problema para el desarrollo económico. La izquierda cree que sin desarrollo social no hay opciones de desarrollo económico cohesionado. Por tanto, dependerá de la sociedad española. Si la sociedad española quiere un cambio de gobierno, habrá un proceso de recuperación social en el ámbito de los servicios Perdóneme, públicos. señor Medina, pero lo que la sociedad española, buena parte de ella, tiene en la memoria es que en la última legislatura que gobernaron ustedes no vieron venir la crisis, se congeló el salario de los funcionarios, se congelaron las pensiones y se empezaron a tomar algunas de las medidas que luego el Partido Popular efectivamente ha profundizado y ampliado. Pero el germen estaba ahí, al final de la legislatura. No ha profundizado y no ha ampliado. Ni la sanidad ni la educación, como pilares fundadores, fundamentales, nucleares del modelo de cohesión social, se tocaron, si no fue, para seguir ampliando los presupuestos generales un año tras otro. Están muy de moda las becas de Erasmus, por este paso atrás del ministro, que por cierto no sé por qué no dimite o por qué no es destituido después de lo que hizo anteayer y ayer. Se doblaron esas becas, las de todos los estudiantes y las Erasmus, en la segunda legislatura. Se siguió financiando más la financiación de las becas para estudiantes con pocos recursos, incluso en el último año del gobierno de Zapatero, que fue el año 2011, en plena crisis, en plena tormenta financiera. No es que pero se hizo de manera realista, porque al final acabamos abocados a una especie, en fin, de directorio que venía aquí a decirnos cuánto tenemos que recortar. La sanidad, la educación, las becas, las políticas que producen cohesión social y aplican el principio de igualdad y el principio de solidaridad, no pararon de fortalecerse en los casi 8 años que gobernó el Partido Socialista. Y ahora no han parado de debilitarse. Por tanto, creo que no es una cuestión de quién profundiza más o quién profundiza menos. Es cuestión de cómo se lee el modelo social. Rajoy considera un error pretender, como quieren ustedes, cambiar la Constitución para responder al reto, a lo que está pasando en Cataluña. ¿Hay una alternativa a reformar la Constitución? Lo que creo es que tiene que haber una alternativa a un proceso de posicionamientos antagónicos entre unos y otros, ¿no? Entre quienes para afirmar Cataluña necesitan negar España y quienes para afirmar España necesitan negar Cataluña, ¿no? Se ha ido habiendo un espacio pequeño. Los posicionamientos que conjugan la palabra convivencia cuando los conflictos entre unos y otros tienen una intensidad como este tiene o ha tenido o está teniendo, son siempre posiciones minoritarias, ¿no? Pero poco a poco están creciendo. ¿Usted defiende el derecho a decidir tal y como lo defiende el PSC? Yo defiendo el derecho a convivir y defiendo la intimidad de cada ciudadana y cada ciudadano para determinar qué siente, qué es, cómo se siente y cómo cree que es, desde una perspectiva íntima, donde el Estado no entre y donde no haya nada que preguntar. Yo le preguntaba por el PSC. Sí, yo le digo que no hay nada que preguntar en el ámbito de los sentimientos de identidad de cada ciudadana y de cada ciudadano. Bueno, yo creo que al PSOE no le queda otra que hacer avances serios en materia de profundización en la laicidad de nuestro espacio público y ha llegado sin ninguna duda la hora de que el Partido Socialista apruebe, y este fin de semana lo va a hacer definitivamente, la renegociación de los acuerdos con el Vaticano para que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieran financiar a la Iglesia Católica lo puedan hacer y todos aquellos que no quieren hacerlo, dejen de hacerlo. Soy Rafael de Madrid, tengo 35 años, soy profesor de universidad e investigador, aunque con los recortes ahora mismo estoy en paro, y me gustaría preguntarle a Eduardo Madina, que siendo él víctima de ETA, ¿qué opina de la derogación de la doctrina Parot? No me sale mucho más que pronunciar la palabra respeto hacia cualquier tribunal y también hacia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Me preocupa que haya habido una sanción para nuestro país, porque eso quiere decir que no hemos estado actuando con arreglo, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los principios de nuestra propia Constitución, y no me gusta que eso sea así, ¿no? Me gustaría que este país hubiera hecho las cosas bien. Hola, soy Raquel, tengo 17 años, estudio magisterio en la SAFA de Úbeda y en un futuro no muy lejano me gustaría afiliarme al Partido Socialista. Y hoy mi pregunta para el señor Madina es ¿qué tiene pensado para erradicar la corrupción en partidos y sindicatos si ganara las elecciones?
Yo creo que el país tiene opciones de mejora y de profundización en los mecanismos de control de las cuentas públicas. Todo lo que se haga en ese discurso y en esa profundización de instrumentos contra la corrupción será muy positivo para un país que ha vivido muchísimos casos de corrupción. Si la conferencia política la hubiera organizado usted Sí. solo, se hablaría de Cataluña y se hablaría de las primarias, del liderazgo del partido que pretende renovarse ideológicamente este fin de semana. De Cataluña, bueno, se hablaría, ya se ha hablado, ¿no? Ya el partido ha fijado una posición federal de profundización de nuestro modelo actual hacia un modelo federal, de cooperación multilateral entre las partes que conforman el Estado, etcétera, etcétera, que yo creo que ha fijado un posicionamiento posibilista y positivo para la situación que atraviesa actualmente la sociedad catalana, y de primaria se va a hablar, porque se va a fijar definitivamente un mandato del Congreso Federal de febrero del año 2012, que estableció el principio de primarias abiertas a la participación de todos aquellos que consideren que el futuro del PSOE es algo que les importa. Y yo lo que espero es que se apruebe en esos términos, ¿no? Y que el partido lo absorba en los documentos de esta conferencia. Se discutirá un modelo de primarias abiertas que, en mi opinión, abre la puerta desde un partido con opciones de gobierno como ha sido y es y será el Partido Socialista Obrero Español, abriendo un capítulo nuevo de la participación política en nuestra democracia, ¿no? Lo que salga de este fin de semana de la conferencia política, ¿lo va a hacer exactamente igual Alfredo Pérez Rubalcaba si es el candidato a la Moncloa y gana que Eduardo Madina o cualquier otro que se presenta en las elecciones como candidato socialista y gane y llega a la Moncloa? ¿Lo harían exactamente igual? ¿Es lo mismo quien esté al frente para defender y ejecutar estas ideas? Es la base del futuro programa electoral del partido. La arquitectura con la cual el Partido Socialista ofertará una interpretación del futuro de este país por si la sociedad española, para que la sociedad española, si quiere hacer lo suyo, le dé la opción de tener a este país un futuro mejor que esto que estamos viviendo y que el pasado que hemos vivido. Y será la base. ¿Y da igual el rostro que lo encarne? No, he dicho que será la base. No será igual de todos los candidatos que usted me dice, si sale uno, si sale otro, o alguien que no conozcamos y que no esperemos y que termine siendo el futuro candidato del Partido Socialista. La interpretación de esta estructura como base de programa para la oferta que el partido haga de cara a las elecciones generales de dentro de 2 años, ¿no? No, claro, la vida está llena de matices. El PSOE es especialista en matices. ¿Usted se va a presentar a las primarias? Es que no hay primarias. Cuando estas se celebren, se convoquen y se anuncien y lleguen, pues todo se verá. Esta semana estamos de conferencia, no estamos de primarias, y estamos de contenidos. Y yo, si me permite, estoy del orgullo de pertenencia a un partido que ha movido a miles de personas, tanto de dentro como de fuera, que han hecho un esfuerzo de profundización intelectual e ideológica como yo no había visto en mucho tiempo. Y mi orgullo está hoy ahí. Algún día se convocarán las primarias y se habrá un calendario y se abrirá el plazo de inscripción de candidatos. Y cuando todo llegue, todo se verá. ¿Qué le dicen en este momento las voces de la verdad? Que las cosas conviene pensarlas bien. Que el PSOE es un partido con 130 años de historia. Que es enorme. Que el futuro de este país pasa por un buen esfuerzo de este partido y una buena traducción de este partido de las potencialidades que 47 millones de personas tienen dentro de esto que llamamos España. Que hay que tomarse en serio las siglas del PSOE y el significado histórico que este tiene. Y que quien se vea nada más levantarse capaz de todo, probablemente es un peligro público. Porque me da la impresión de que siente mucha responsabilidad. Porque pertenezco a un partido que no sabe hacer otra cosa que no sea ser responsable. ¿Qué será decisivo para que diga sí o no a presentarse? Bueno, ya veremos, ¿no? Cuando todo llegue. ¿Cuándo llegará, por cierto? Yo ya dije hace algunas semanas en Toledo que creía que tenían que ser convocadas con tiempo para la persona que salga, ¿no? Es verdad que si quien va es el secretario general actual del partido, pues no hay un problema de recorrido, ¿no? Pero si finalmente las primarias hicieran que el candidato o la candidata del PSOE fuera otra persona no tan conocida, con no tanto recorrido, quizá para el PSOE y por tanto para la sociedad española estaría muy bien darle algo de tiempo, ¿no? Feliz travesía, buenos días. Gracias.